porque me acompaña Aram Cisneros. Como siempre, un placer recibirte. Aram. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, el tema es qué esperar en este último cuatrimestre. Realmente la economía panameña está pasando por un buen momento. ¿Cuánto puede frenar la campaña política de esta economía y qué puede pasar si se desaprueba el contrato minero? Bueno, varios temas. Y empezamos por el principio, porque ayer estuvo Domingo Barrios con nosotros haciéndonos la presentación de ese resultado del índice de confianza del consumidor panameño. Está por debajo de 100, lo cual es preocupante, a pesar de que pues, marcó el 100 un poco antes un poco después de la pandemia, volvió a caer por debajo de ese 100, que genera desconfianza. Y pues, ¿qué podemos pensar? ¿Hacia dónde vamos? Bienvenido. Gracias de nuevo. Lo primero que quiero resaltar es que tenemos que bañarnos un poco de humildad con esto de los pronósticos y querer aseverar cómo va a ser el futuro. Una de las lecciones de la pandemia es que realmente uno no sabe qué va a pasar. Pero haciendo este ejercicio del cual conversamos tú y yo ayer, pues hay 6 factores. El primero que menciona, sí, en efecto, es el excelente trabajo que hacen la Cámara de Comercio y Domingo con este índice que presentan de manera disciplinada y puntual. Resalto un punto que mencionaste, las expectativas por desempleo de los próximos 12 meses, cayendo de 94 a 84, o sea que no significa que va a suceder, pero la gente anticipa que no va a mejorar la situación del empleo, y eso lo vamos a ver un poco en detalle con el segundo punto que mencionas, que es el tema de la incertidumbre que genera el año preelectoral. Claro. Yo invito a los que nos escuchan y ven a que visiten en Twitter un tuit que publicó Horacio Estriví, muy interesante, hace unas semanas, casualmente sobre ese punto, Fernando. Y él asegura que no es cierto siempre que el año preelectoral desacelera la economía. Ni siquiera podemos estar seguros de que si hay una desaceleración, Una desaceleración, sí. Sí, el año anterior a la elección, bueno, responde a la elección, que puede haber otras cosas que estén influyendo. Pero, por ejemplo, vamos el último tramo de Mireya Moscoso fue tal vez el mejor tramo de su gobierno. Sí, el final. La cosa es que ya, pues tal vez la inquina política venía con esa dinámica e hizo que su partido perdiera pues abrumadoramente, pero si uno ve el 2003 y el 2004 fueron los mejores años económicos de Mireya. Sí. Con Martín Torrijos, obviamente el crack de 2008. Cuando se acabó el mundo por la crisis de los bonos tóxicos en el 8, sí, así fue. Y pues ponías de ejemplo el caso Varela. Sí, lo que revisé en el tuit de Horacio es que sí hubo desaceleración económica. Estoy con la lengua lenta hoy. En Valladares, Varela y Cortizo. Antes de que Valladares, Varela y Cortizo tomaran posesión, ocurrió. No ocurrió con el resto de los presidentes, en particular el caso que mencionas, que es el de la presidenta Moscoso. También me pediste que viéramos un poco cómo marcha nuestra economía y compararla con la economía estadounidense. Claro. Comencemos por recordar que la economía se contrajo 18% por la pandemia. Fue la tercera economía más contraída en la pandemia. Y regionalmente la más grave. Luego tuvimos, después de estar absolutamente en el suelo, destruidos, lo que queda es subir. Hay que ser muy cuidadoso con eso de la subida. En el 21 crecimos 15, el 22 menos 7, y se espera que ahora en el 23 crezcamos 6. O sea que el ritmo de la recuperación se está reduciendo. Ralentizando. Esa es una buena palabra para que no se me enrede la lengua, ralentizando. Estados Unidos, por su parte, entre el 2021 y 2022 ha estado creciendo entre 2 y 6%. ¿Por qué esto es importante? Y me gustó que lo trajeras a colación cuando estábamos organizándonos para esta entrevista, porque Estados Unidos es crucial para Panamá. No solo política, histórica y geográficamente, sino económicamente es nuestro socio número 2 en exportaciones y es nuestro socio número 1 en importaciones. Así que lo que pase allá nos pega. Y eso nos lleva a otro tema que tú trajiste a colación, que es el de Ecuador. Y creo que lo mencionaste un poco con el ingeniero Blandón hace un momento. Pues sabemos lamentablemente que la violencia
en ese país la violencia política pasó de las palabras a los asesinatos. Bueno, tiene mucho. Ecuador ahora mismo es un país más inseguro que Colombia y México. Ojo, ¿eh? Y cuando me puse a revisar ayer nuestra relación comercial con ellos, veo que no son significativos. Son nuestros socios 43 en las exportaciones, 43 de 80 y pico, sí. Y son nuestros socios 25 en las importaciones, 25 de 90 y pico. Pero hay algo en lo que sí son importantes. En los tránsitos por el canal. Tránsitos por el canal y los bancos. Tú sabes, y creo que has cubierto varias veces en este espacio, el hecho de que Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador han inundado de capital y de dinero nuestro centro bancario. Si empeorase la situación política en Ecuador, podríamos anticipar de que va a haber más capitales ecuatorianos tratando de encontrar aquí el refugio, tranquilidad. Colombia es el líder con 7.000 millones, el top 6, sí. Y Ecuador es el sexto en ese top 6 con 2.000 millones. Que no es una cifra despreciable. Seguimos tratando de ver el futuro. Claro. Navidad, Año Nuevo. Tú me preguntabas que si las compras de fin de año serán o no robustas. No sé. Creo que hay que preguntarle a los comerciantes, sí, a los que están importando, porque deben estar importando en este momento el stock, o sea, el inventario, para tener que vender en cantidades suficientes en noviembre y diciembre. Es que, digo, todavía vamos a tener unos fletes altos, pero no a los niveles de 2020. Sí, como mencionas, ocurrió la locura de fletes de $12,000 sí, por contenedor en el 20. Ya bajaron a 3 y va a haber un rebote alrededor de 5, según. ¿Prepandemia eran cuánto? 11. Tengo aquí una cifra entre 11 y 12,000 por contenedor. Creo que el récord fue 12,000 No, antes de la pandemia. Sí. Siempre entre 3 y 5. Ha estado entre 3 y 5, sí. O sea que ahora ha regresado a la normalidad y se espera que haya de nuevo un rebote que puede terminar en 5. Para ir terminando, hablabas al principio de la entrevista de la mina. Bueno, sabemos que en junio el gabinete autorizó al ministro de Comercio a firmar el contrato y lo firmó. Y hace unos 12 días se presentó en la asamblea. Sí. Si no recuerdo mal, y pido excusas si me estoy equivocando, la asamblea no puede modificarlo. No. O lo aprueba o lo rechaza. Y tú preguntabas, bueno, ¿qué pasa si lo rechaza? Yo le tengo una pregunta que trato de que sea objetiva a los que se oponen a la minería. ¿Qué hacemos con los 40,000 empleos directos e indirectos que genera si cerramos la mina? ¿Por qué no le piden opinión a toda esa gente que come gracias a esa actividad? Ya sea como empleados de la mina o como contratistas o subcontratistas y todos los efectos inducidos, indirectos, todas estas cosas que los economistas saben medir en Indesa y otras empresas. 5 al 6% del PIB, Fernando. Entonces, si no es la minería, ¿cómo tapamos ese hueco en un momento donde pues todos queremos recuperarnos? Ayer, Domingo Barrios, la construcción no está robusta, el turismo no está robusto. Sí, ¿qué nos queda? Y la minería, me lo salté cuando te hablaba de las exportaciones hace un momento, está cambiando la matriz de exportación de Panamá. O sea, ya no va a ser café, camarones y banano, sino que va a ser cobre. Y no va a ser Estados Unidos, Colombia, Ecuador, sino que va a ser Corea, Japón, China. Los consumidores de nuestro concentrado. Que ahí entra en juego también el tema de la guerra comercial. Sí, la guerra comercial entre los chinos y Estados Unidos. Hice un artículo en La Estrella que agradezco a Berroa, lo publicó, se llamaba Como cucaracha en bailes de gallina. Le invito a la gente a leerlo. Ahí está el cuento completo de cómo nosotros somos víctimas de esta pelea entre ellos. Porque yo ayer le hablaba al ingeniero Landón que, por ejemplo, una de las consecuencias va a ser que gran parte de esa producción que está en China va a mudarse a la India. Y mudándose a la India, la ruta más fácil y rápida es Suez, no Panamá. Así es. Sí, nosotros tenemos el estrecho de Malaca, una especie de frontera donde todo lo que se produzca hacia el occidente de Malaca es más barato pasarlo por Suez que por Panamá. Así es. Y eso obviamente va a tener consecuencias. Igual que se está pensando hacer un canal por Tailandia
para evitar el estrecho de Malaca. Hay cosas que el comercio mundial y marítimo se va a modificar y eso va a tener consecuencias en Panamá. Y no está en este menú que te armé a tu solicitud, muy gustoso lo hice, no está en ese menú y quiero mencionarlo para terminar, es el asunto de cómo el clima cambiando en el mundo está afectando la disponibilidad de agua del canal. Sí. Esa disponibilidad de agua del canal está reduciendo los tránsitos que somos capaces de realizar. Eso va a impactar el ingreso del canal, eso va a impactar los aportes del canal a la economía y sabemos más o menos que lo que el canal aporta a la economía es más o menos lo que el gobierno paga en subsidios. O sea que no es exactamente así, pero podríamos decir que el canal financia los subsidios. Sí. Así que problemas con el clima y el agua afectarán los subsidios. Bueno, lo cierto es que la gran amenaza es el desempleo. Y un desempleo que es como un pescado que está mordiéndose la cola, que no se genera porque hay mala preparación, no hay poca productividad y eso genera más desempleo y ese desempleo da por la mala productividad y entonces eso, pues, y ahora que se está pensando en traer esos semiconductores, ¿a quién vamos a poner a hacerlos? Hay un tema que da para mucho, que podríamos conversar tú y yo, que a mí me tiene aterrorizado, que es el de los, suena un poco fuerte, analfabetas funcionales. Sí. Hay gente que fue a la universidad y tiene un título universitario, pero tú los contratas y su desempeño es malo. No son capaces de leer, pensar, tener pensamiento crítico, tomar decisiones, trabajar en equipo. Está jodida la cosa, en ese sentido. Bueno, en ese sentido, y sin una revolución educativa, pues que Asia tiene extensos ejemplos de eso, incluso Costa Rica nos tiene una ventaja importante con eso, porque no olvidemos que no fue casual que Intel fuera a Costa Rica, que una empresa dedicada a la logística como Amazon haya escogido Costa Rica, que 3M haya escogido Costa Rica, que ahora Arabia Saudita quiera hablar de logística desde Costa Rica. Y el factor clave es ¿El factor clave cuál es? No son las carreteras que no son mejores, no son los puertos que no son mejores que los de Panamá, no es un canal, no es posición geográfica, es básicamente capital humano. Yo creo que algunos lo tienen o tenemos claro, pero hay que hacer mucho más potente la idea de que las carreteras, los puertos, la conectividad marítima, aérea e internet es importante, pero no sirve de nada si tu gente no es capaz. ¿Qué tenemos que hacer para que el panameño que tiene un título universitario o técnico o vocacional realmente se inserte en la economía y trabaje bien? Bueno, y que eso no ocurra solamente en el triángulo Panamá-Chorrera-Colón, sí, que eso sea en todo el país. Sí, y creo que la mina es un buen ejemplo de cómo podemos descentralizar ese polo un poco perverso que has descrito y que haya lugares en el interior del país donde hay una actividad económica monumental que evite esa concentración de la riqueza. Te dije en una entrevista anterior que en el área interoceánica que mencionas comemos filete y el resto del país come jarrete. Jarrete, cuando come. Aran Cisneros, como siempre, un placer haberte tenido aquí en esta emisión noticiosa y esta advertencia de lo que va a ser este último fin de año.